Buenas tardes y bienvenidos en este lunes, en este día, en esta apertura de semana con todo, en las tardes de Chacra Televisión. Hoy es el Día del Ruralista, de la ruralista también, del hombre, la mujer del campo, una fecha que instauró en 1989 Confederaciones Rurales Argentinas, así que acompañamos a todos los protagonistas del campo argentino que construyen esa historia y nosotros desde acá, desde nuestro estudio, en vivo y en directo, te informamos qué está pasando en el campo, en la política, en la economía, en todo lo que corresponde a la actualidad internacional en esta hora de noticias. Así que empezamos por los títulos en este lunes. Mesa de Carnes, solicitamos el fortalecimiento del SENASA. Dengue, en los últimos 8 meses hubo 120.000 casos y 79 muertes en el país. CAME hoy recibe a los gobernadores patagónicos para elaborar un entendimiento productivo. 25 grados es la temperatura ahora, después de una semana que fue la que pasó, que estuvo marcada por tormentas fuertes, por lluvias, y esta tiene novedades climáticas. Mañana seguimos con mucha nubosidad, así como se esperan algunas precipitaciones aisladas en lo que queda del lunes, que son bastantes horas por delante, pero el martes será un día con una mínima de 22, la máxima de 26. El miércoles llegan las tormentas, la mínima 22 también, igual que el martes, la máxima 27. ¿Qué pasa el jueves? Baja la temperatura. La mínima será de 13 grados, la máxima de 19 y así le decimos bienvenido al otoño con un cielo parcialmente nublado. Queremos compartirte, como lo hacemos en nuestros títulos, los detalles del comunicado de la Mesa de las Carnes, porque de eso se trata. Un mensaje clarísimo hacia lo que corresponde al gobierno nacional, pero puntualmente al jefe de gabinete de ministros. Estamos hablando de Nicolás Posse. ¿Qué dice el documento? Por la presente me dirijo a usted a fin de hacer llegar las consideraciones acerca del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que le fueran planteadas al secretario de Bioeconomía. Se refieren a Fernando Vilela en una reunión en Expo Agro que fue el 7 de marzo. Con unanimidad de quienes conforman la Mesa de las Carnes, que nuclea carnes vacuna, aviar, porcina y ovina, solicitan el fortalecimiento del organismo público, del SENASA, para las producciones que necesitan validación y certificación para así llegar a los mercados internacionales. Es la regulación que tiene históricamente Argentina, y lo cierto es que los mercados tienen amenazas constantes que exigen siempre la presencia y el acompañamiento del gobierno para el funcionamiento y el estímulo del SENASA. Por eso reclaman un SENASA activo, ágil y capacitado con presencia en todo el territorio. Hay convicción de que este comunicado llegue a una posible solución, por supuesto, con una ampliación también de objetivos y esperanzas que se den a nivel coyuntural, pero por lo pronto desde la Mesa de las Carnes el ingeniero agrónomo Dardo Chiesa, que es el coordinador, es quien firma este comunicado. Empezó la semana y Manuel Adorni sus conferencias de prensa, como lo hace habitualmente. Un inicio de jornada acá en Buenos Aires difícil para el tránsito, porque es la consecuencia de los reclamos de las organizaciones sociales que reclamaron y de esta manera lo hicieron en los accesos de la capital. Así que con mucho movimiento como todos los días, pero sobre todo como es una apertura de semana, así habló hoy Manuel Adorni, enfocado en lo que corresponde al recorte público que está haciendo el gobierno desde el 10 de diciembre. Desde el 10 de diciembre hasta hoy se recortaron 90.000 millones de pesos en gastos innecesarios, en gastos políticos o en gastos provenientes de la ineficiencia. En el mes de diciembre habíamos hablado, se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones. Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando a través
a través de los meses. Solo para, bueno, el PAMI por supuesto es un organismo mal administrado gestión tras gestión. Para ponerlo en contexto, en marzo del 2023 el PAMI registró un déficit de 6.000 millones de pesos. Después en mayo del 2023 vuelve a generar un déficit de otros 6.000 millones de pesos. Fíjense que en septiembre, siempre hablando del año 2023, ese déficit de caja se multiplica por 8. En septiembre el déficit fue de 51.000 millones de pesos. Por supuesto que desde que se inició la campaña electoral el año pasado, esta tendencia, este déficit creciente en el PAMI se fue profundizando, donde se encontró de todo, pero entre ellos gastos en publicidad de dimensiones astronómicas, equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes. De hecho, fue tan grande el despilfarro en PAMI que en noviembre el déficit llegó a los 92.000 millones de pesos. En este marco de la auditoría que les estoy comentando, se denunció venta de recetas truchas, por supuesto aprovechándose de muchos de la falta de rigurosidad que tenía este sistema, y siempre detrás de una receta trucha, por supuesto, hay un afiliado que se quedó sin un medicamento que necesitaba. La verdad es que fue tan obscena la conducción del PAMI, la desidia que se vio que uno encontró en el organismo, que además el organismo había sufrido un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de cualquier delincuente y, por supuesto, de las ya conocidas por todos recurrentes intentos de estafas telefónicas que se le han hecho a la gente de la tercera edad. Así que, en virtud de esto, con esta auditoría y habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó, como les decía, la catástrofe también en el PAMI. En otro orden de cosas, el presidente esta tarde visitará la Embajada de Israel para participar del acto homenaje a las víctimas del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992, hace 32 años atrás. Es el primer presidente en prácticamente 2 décadas que participa de este acto. Así empezó la semana en Casa Rosada, en las conferencias de prensa de Manuel Adorni, y hubo conferencia de prensa de Axel Kicillof, que también en lo que fueron estas posibilidades de comunicación con toda la República Argentina se han respondido y contestado esta diferencia política que por supuesto los define por lo partidario y por en sí mismo, por lo pragmático que ocurre en los modelos de país. ¿De qué manera empezó la semana Axel Kicillof, recogiendo también en algún punto el guante de lo que está pasando con el Ejecutivo Nacional, anunciando actualización de salarios a bonaerenses, y lo hizo de la siguiente manera, explicando el destino de los impuestos en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los grandes señalamientos que hace el gobierno y también la población sobre la suba de las tasas. El campo también incluye esa explicación hacia el gobernador, y así es como empezó la semana Axel Kicillof. Como sabrán, la provincia de Buenos Aires viene trabajando de manera denodada, con muchos esfuerzos, para proteger los ingresos de los y las bonaerenses ante la inédita inflación que provocó el programa económico del Gobierno Nacional. Ese programa económico tiene un núcleo. El núcleo consiste en medidas que se han visto muchas veces, tal vez ahora con más profundidad, con más velocidad, pero básicamente consistió en una impresionante devaluación de la moneda, acompañada por la liberación total de los precios de alimentos, medicamentos, obviamente todo tipo de consumos básicos. Hasta ahí veníamos, pero ahora queda muy claro
que el complemento de la liberación de los precios y la devaluación es la represión de salarios y jubilaciones. Escuchábamos en los últimos días que se ha puesto un tope a las paritarias, un techo a las paritarias que acompaña el techo que estableció el Gobierno Nacional con su ajuste al aumento a los jubilados. Así que son, por decir así, los liberales más locos del mundo, porque están planteando reprimir, limitar y controlar y regular un precio, que es el de los ingresos de trabajadores y de jubilados de la República Argentina, y es así como aparentemente quieren modificar la dinámica de precios. Nosotros, por nuestra parte, en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, intentamos desde el comienzo devolverles a los bonaerenses algo de lo que Milei les viene quitando con su licuadora, con su motosierra. Así que hoy vengo a anunciar una medida que viene a llevar algo de alivio, no solo a sus destinatarios directos, sino también a comerciantes, empresarios, industriales, productivos de la provincia de Buenos Aires, que con la caída de los salarios, como siempre ocurre, ven caer sus ventas, ven caer sus ingresos, y entonces esto desemboca en lo que se está viendo, una recesión enorme, infernal, criminal. Así que saben ya que en enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en febrero de un 20%, y el anuncio de hoy es que hemos dispuesto un incremento para el mes de marzo de 2024 del 13,5% de los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Eso implica a los estatales en general, por supuesto también a la policía, por supuesto también a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de los trabajadores y a docentes. Esto está siendo tratado en estos días por algunos colectivos de trabajadores en sus asambleas, así que es lo que esperamos ver en los próximos días, que esto se transforme en un acuerdo, pero este es el anuncio. El acuerdo incluye también el aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias de un 110%, lo que beneficia a 100.000 familias de la provincia de Buenos Aires. Estamos también, Marina, aumentando la jubilación mínima en un 46,6%. Esto es un universo que alcanza a 14.000 beneficiarios y sus haberes no están atados a los salarios de los trabajadores activos, por eso es un anuncio paralelo. En el caso de las jubilaciones en general, tienen hoy un promedio en la provincia de Buenos Aires de 534.000 pesos que alcanzan hoy con este aumento. Estas medidas que anunciamos hoy se suman a las que ya comentamos la semana pasada, que fue un incremento del 76% de las prestaciones de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del 118,7% de las becas y programas de niñez y adolescencia. Con el inicio del ciclo lectivo, anunciamos también, y lo sumo porque han sido medidas que se han ido tomando en los últimos días, pero forman parte del paquete completo. Con el inicio del ciclo lectivo, duplicamos prácticamente las partidas para comida en los comedores escolares. Esto es tanto el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, como el módulo de emergencia para la seguridad alimentaria, MESA, que, bueno, este último alcanza a más de 2 millones de familias de la provincia de Buenos Aires, que recibió, en términos de incremento, prácticamente una duplicación. Siguen las precipitaciones para la región núcleo en Argentina, más lluvias para esta semana, una intensidad que será menor a la que vivimos la semana que pasó, pero se anuncian falta de hidratación en los suelos, es decir, menos lluvias, también sequía en definitiva, en la región chaqueña de la siguiente manera. Nicolás Boris Barmalov nos cuenta de qué se trata. Si bien estamos atravesando un año con precipitaciones por ahí un poco
superiores a lo normal, estamos atravesando un periodo de un año niño. No tenemos que dejar de recordar que venimos de años secos, una sequía bastante fuerte, sobre todo se hizo sentir en muchas partes de la región y del país, la sequía del año pasado, del año 2023, y en muchos lugares, establecimientos o regiones donde arrastraron sequía de 2 años hasta 3 años consecutivos, digamos. Desde la institución, desde el INTA, queremos remarcar o hacer hincapié a los productores de que si bien este es un año lluvioso, los pronósticos meteorológicos a largo plazo, hacia futuro, indican que sobre todo la región, como por ejemplo nuestra región chaqueña, la región del Chaco semiárido, los pronósticos tiran hacia que las sequías van a ser más, los periodos de sequía van a ser más recurrentes, o sea, van a ocurrir con más frecuencia y van a ser más intensos. Entonces, de la institución, recordar a los productores que sean previsibles de esto, que se prevengan de esto. Sobre todo en la región del Chaco, bueno, se caracteriza por estas condiciones en que en algunos sitios las precipitaciones, en época de precipitaciones son muy intensas, y en otros lugares o en otros establecimientos muchas veces las precipitaciones son escasas. Va del caso que, por ejemplo, en este año tuvimos un periodo fines de febrero, principio de marzo, en que las precipitaciones se cortaron, algo muy frecuente en la región chaqueña, tener exceso de precipitación en un momento y después tener periodos que se cortan las precipitaciones acompañados de altas temperaturas. Eso perjudica muchísimo al crecimiento del forraje, digamos, sobre todo al crecimiento forrajero. El tema de la carga, la verdad que, o sea, es uno de los puntos más importantes que tienen, o de las decisiones más importantes que tienen que tomar sobre todo los sistemas de cría. Por lo general es una constante para los sistemas, o en los sistemas de cría, que los productores siempre estén al límite con la cantidad de vacas que pueda soportar el sistema, siempre, porque es su caja, sobre todo para los pequeños productores, es su caja de ahorro la vaca, el vientre. Entonces siempre está jugando ahí al límite y está teniendo muchas veces más vaca que la que el sistema puede soportar. Cuando ocurren estos años de sequía, en donde el principal recurso afectado es el recurso forrajero, el productor tiene la necesidad de vender vaca, de vender su vientre, y se descapitaliza. En los periodos de sequía se da una condición muy particular, digamos, que es como las sequías generalmente afectan son a nivel regional, son muchos productores los que están en la misma condición, entonces hay una sobreoferta de hacienda en el mercado, con lo cual tenemos precios bajos de la hacienda y como la necesidad es el alimento, el productor sale a comprar alimento para poder sobrellevar la situación y lo compra a un precio alto. Entonces se da esa condición de precio bajo de la hacienda con precios altos de los alimentos. En bibliografía, algunos trabajos realizados en regiones semiáridas, en periodos largos de sequía, periodos de sequía de 2 o mayor a 2 años, determinaron o evaluaron las distintas estrategias que utilizan los productores de cría y llegaron a la conclusión de que aquellos sistemas más perjudicados o que más perdieron o fueron menos rentables fueron aquellos sistemas en los que tuvieron que comprar alimentos. O sea, siempre la compra de alimentos en las urgencias, como la sequía, terminó siendo mucho más caro que haber descargado el campo. Estos trabajos lo que analizaron fue en periodos largos de sequía, la diferencia entre descargar el campo y comprar alimento, y terminó siendo mucho menos rentable a largo plazo comprar alimento que descargar el campo. Por eso, ante la urgencia que deviene de una sequía, que uno tiene que salir a vender los animales para poder salvar al resto,
y donde se descapitaliza porque vende la hacienda barata, compra alimento caro y después cuando tiene que volver a repoblar el campo, la vaca está cara. Entonces siempre, por eso decimos que trabajar sobre una carga conservadora o calcular bien la carga que necesitamos para el campo sería fundamental. Argentina está alerta sanitariamente hablando por el dengue, pero también la región, América Latina. De todas maneras, fíjate lo que está pasando en nuestro territorio en Argentina. En los últimos 8 meses hubo 120.000 casos y 79 muertes en el país. Así lo informó el último boletín epidemiológico nacional, que indicó que desde fines de julio del año pasado hasta comienzo de marzo se registraron un total de 120.000 casos, como allí te estamos indicando, de los cuales hubo 79 víctimas fatales. Estamos hablando de, ya fíjate, primera semana del 2024, estamos transitando la número 10 y se han registrado 102.000 casos de dengue. Está concentrado acá igual el crecimiento de casos, me refiero acá en el 2024, aunque hablar de 8 meses es, por supuesto, 5 meses correspondientes al 2023, si hoy contabilizamos 8 meses hacia atrás. La proyección es negativa porque se registra el análisis de los datos donde seguirán creciendo los casos y el informe habla de 248 casos calificados como cuadros muy graves. Estamos hablando de una concentración, o mejor dicho, también un ranking de dónde es que se están dando los mayores contagios. Puesto 1, la provincia de Buenos Aires, en Misiones, en Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Santa Fe, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego el norte, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Salta y Entre Ríos. La Patagonia no registra casos hasta el momento. También el informe destaca que el rango etario, donde se determinaron los casos, oscila entre los 15 y los 64 años. Hacemos una pausa en este lunes, en esta tarde, estamos en vivo, así que nos quedamos con vos hasta las 5, ya venimos. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo,
a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. En NK sabemos que sembrás maíz, girasol y soja y querés ver cuánto rinde. El campo quiere ver cuánto rendís vos. Por eso te acompañamos con los mejores productos, tecnología y asesoramiento. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Estamos en vivo y en directo y este es el segundo bloque desde la ciudad de Buenos Aires, acompañándote a vos donde estás.
Que nosotros acá, una situación climática que corresponde a lo que te anticipamos, mucha nubosidad, en una semana que habría precipitaciones, otra vez no con la intensidad de la que pasó y ahora una temperatura actual de 25 grados. En este bloque vamos a recorrer diferentes realidades climáticas más allá de Argentina, pero antes la urgencia y lo que ocurrirá hoy a partir de las 17 en lo que es la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Lo lees como CAME habitualmente porque hoy recibe a los gobernadores patagónicos para elaborar un entendimiento productivo. Vuelven a reunirse, en este caso, como te decía, en lo que es la sede de la institución. Allí discutirán y planificarán el entendimiento que buscan en plena previa de lo que es la votación por el DNU de Javier Milei, donde también el gobierno está recibiendo a otros representantes de la política, no justamente gobernadores, para asegurar el voto que esperan, y es que el que sea por parte del Ejecutivo, del oficialismo, es que sea un voto positivo. Se vuelven a encontrar después de lo que fue la cumbre de gobernadores a principio de marzo en Puerto Madryn. Allí le exigieron a Javier Milei un nuevo esquema de coparticipación federal ante el ajuste que se lleva adelante en la nación. Hoy te lo mostramos también en consonancia con lo que fue la conferencia de prensa de Manuel Adorni, no hablando de coparticipación provincial, federal, pero sí acentuando este ajuste y este corte económico en múltiples espacios de Argentina. En la previa del Pacto de Mayo se está dando todo este tipo de escenarios, reuniones, declaraciones. Javier Milei habló hace algunas horas y dijo en una entrevista que si no se aprobaba el DNU, el Pacto de Mayo no tendría mucha validez. Esto es, por supuesto, también un mensaje directo a ellos, a los gobernadores, y están dispuestos a alcanzar acuerdos por parte de los representantes de las provincias, en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos. Allí hubo un mensaje claro también por lo que son los derechos de exportación y las retenciones, que fue uno de los grandes caos que se han generado desde aquella presentación de la desregulación de la economía en diciembre por parte del gobierno nacional. Esto será a partir de las 7 en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y mira cómo está el campo en Europa y en este caso España, después de un verano para nosotros, para ellos el invierno de muchísimas protestas en Madrid. Vuelven a las calles los agricultores y también piden la atención y el acompañamiento de los consumidores finales, de la población en definitiva. Decenas de tractores y cientos de agricultores han vuelto a las calles de Madrid para exigir mejoras en el campo. Según los organizadores, unas 1000 personas y hasta 150 tractores llegaron a la capital el domingo, aunque la delegación del gobierno en Madrid contaba unas 450 personas. Los agricultores españoles piden que los consumidores se unan a la lucha. Que el consumidor se sume a nosotros y se dé una imagen de unidad de la sociedad, porque al final todo lo que estamos pidiendo en el campo se resume en la cesta de la compra. Mientras tanto, en Polonia, agricultores están bloqueando la frontera con Alemania. Las protestas comenzaron el domingo y los manifestantes aseguran que permanecerán ahí durante al menos 4 días. Nos quedamos en Europa y en este caso vamos a Francia. Sí, estábamos mostrándote lo que pasa en las calles de Madrid. Es movilizante lo que ocurre. Pero nosotros nos vamos hacia la comunicación francesa, el seguimiento que hacen a nuestra realidad política y económica, y una entrevista en exclusiva a Daniel Filmus, que es el ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación en la gestión de Alberto Fernández, y la concentración también cuando se habla de la realidad argentina, que se incluye a la región América Latina, de la epidemia del dengue, como también el financiamiento de la ciencia, y una pregunta que no dejaron afuera: ¿cuál es el relevamiento y la importancia de que la ciencia sea acompañada por el Estado? Y la preocupación entonces es enorme la preocupación de los científicos, pero también de todos los argentinos y argentinas
que son las que se benefician con esa ciencia. ¿Esta degradación aísla de alguna manera a Argentina en materia científica del resto del mundo? Sí, por ejemplo, Argentina es el país que tiene una vinculación con Francia más estrecha. Es un país que durante muchas décadas ha tenido un vínculo científico con las principales academias y los principales centros universitarios y del CNRS francés, y hoy en día las becas de los doctorandos, postdoctorandos y todos los convenios hechos con Francia hoy peligran, mejor dicho, están sin financiar. De esta manera, investigaciones enormes, fundamentalmente en el campo de la biotecnología y de la nanotecnología que tenemos y estamos llevando adelante junto a Francia, también están en peligro. Pero esto que estoy señalando con Francia nos ocurre con Estados Unidos, nos ocurre con Corea, con Japón, con todos los países, con Israel, con todos los países con los cuales tenemos una relación muy estrecha, y hay investigaciones sobre algunos temas que son muy propios de la Argentina. Ustedes saben que América Latina está pasando en este momento por la epidemia de dengue más importante de toda su historia, y muchos de estos trabajos nosotros los venimos realizando de la mano de Francia, por ejemplo. También los avances que hemos tenido por el tema del COVID. Argentina es el único país de la región que ha desarrollado su propia vacuna contra el COVID. También hoy en día están en peligro. Bueno, y justamente entonces le pregunto cómo está el sector científico en el país. ¿Depende mayormente de iniciativas privadas o públicas? Bueno, Argentina aprobó hace 3 años por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas aprobaron 2 leyes muy importantes. Por un lado, una ley de financiamiento de la ciencia, y por el otro lado, un plan de ciencia para llegar al fin de la década con desarrollos importantísimos. Este gobierno no cumple con ese plan de financiamiento que fijó el Congreso de la Nación, insisto, por unanimidad. Para que ustedes tengan una idea, Argentina invierte solamente el 0,39% de su PBI. Ustedes saben que la recomendación internacional y el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que lo cumple con creces, es por lo menos 1 punto de inversión pública en ciencia y tecnología. Argentina había caído durante gobiernos anteriores mucho en su inversión, había recuperado en el último gobierno la inversión en ciencia y tecnología, pero estamos lejos del 1%. Bueno, este gobierno, para que tengamos una idea de qué se trata, desde que comenzó el año solamente ha invertido el 0,07% de la inversión prometida para ciencia y tecnología. ¿Hay inversión privada? Sí, pero hay una inversión privada que es mucho menor. En total, Argentina invierte el 0,54% del PBI en ciencia y tecnología. Insisto, el 0,39% debiera ser público. Bueno, ante este panorama, usted ya lo estaba hablando, ha existido y ha empezado a producirse una fuga de cerebros. ¿Es posible que esto continúe y entonces qué le espera al sector científico en Argentina? Bueno, mientras que yo hablo con usted, hoy el 14 de marzo en la Argentina, por primera vez en muchísimo tiempo, todas las universidades han decidido cerrar sus puertas porque tampoco se está financiando como merecen las universidades. Es una cuestión casi inédita en la Argentina. Hacía muchas décadas que no ocurría que todas las universidades al mismo tiempo, no solo una huelga docente, sino que las universidades han cerrado sus puertas porque, de acuerdo al presupuesto que fue aprobado, a partir del mes que viene no van a tener los recursos necesarios como para poder funcionar. Y estoy hablando de recursos como para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar los gastos mínimos que tiene una universidad. Entonces, el golpe a la ciencia, el 80% de la ciencia en Argentina ocurre en el CONICET, que es el CNRS argentino, y en las universidades. Están siendo muy atacados en este momento tanto el presupuesto universitario como el presupuesto del CONICET. Por lo tanto, realmente no va a haber destino para los investigadores argentinos, fundamentalmente para los más jóvenes. Le digo que en el ranking Simago, que es el ranking más importante, que evalúa todas las instituciones científicas del mundo, entre las públicas, el CONICET es el número 1 en América Latina, sí, y es el número 20 en el mundo. Esto acaba de salir la semana pasada. Es decir, como dicen los premios Nobel, no solo se está golpeando la ciencia argentina, sino que a partir de la ciencia argentina se golpea también a la ciencia mundial.
Y tomamos la concientización en torno a la ciencia para mostrarte climáticamente qué pasa en Brasil. Récord en estas últimas horas. 62 grados centígrados. Esto es lo que está pasando con la sensación térmica, por supuesto, y un panorama climático de muchísima humedad que dispara la realidad de gran parte del Brasil. Así que te mostramos cómo están llevando adelante un cuadro que otra vez se repite y alcanza nuevos récords. El calor no da tregua en Brasil. El domingo, Río de Janeiro rompió los registros locales luego de que en Guaratiba, un barrio al oeste de la ciudad, se alcanzara una sensación térmica de 62,3 grados Celsius, la más alta desde que el sistema de alerta de Río toma las mediciones hace 10 años. Para Carlos Nobre, un científico especialista en los efectos del cambio climático, es una situación muy delicada. La ciencia ha demostrado claramente que lo que mata a la mayoría de las personas en los fenómenos meteorológicos extremos que están estallando en todo el mundo son las olas de calor, no los deslizamientos de tierra o las inundaciones. La ola de calor se extendió durante el fin de semana, dejando al país en alerta máxima en al menos 1.600 municipios de las regiones sureste y centro. Los altos niveles de humedad fueron un factor que subió los termómetros, según los analistas, unos 40 grados. Para los ciudadanos, la situación es difícil de sostener. Es dura, la situación es dura. Mira mi situación. No hay agua para ducharnos todos los días. Hay días que no tenemos ni para beber. El calor extremo de los últimos días ha generado advertencias en distintos estados más allá de Río. En Sao Paulo, con casi 35 grados, marcaron el día más caluroso en lo que va del año. Y esto ocurre también con la sequía en otro punto del mundo. Ya no es Latinoamérica, es Asia, y la sequía invernal se instaló definitivamente en el Himalaya, y la realidad es la siguiente. A más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en las montañas del Himalaya de la Cachemira, India, la estación de esquí de Gulmarg está paralizada. Casi no hay nieve, algo inaudito en un mes de enero. El valle registra su invierno más cálido en 4 décadas. En las laderas, algunas manchas blancas salpican las llanuras secas. Un paisaje árido con aires primaverales. Si bien algunos todavía encuentran la manera de disfrutar del aire libre, la mayoría de los turistas deploran la situación. Vinimos a Gulmarg de luna de miel porque queríamos ver un paisaje paradisíaco y nevado, pero no hay nieve. Estamos muy decepcionados, no podemos realizar ninguna actividad. Hemos perdido el entusiasmo, así que veremos qué podemos hacer. El sector turístico podría perder hasta el 70% de su facturación de aquí al verano, poniendo en peligro la actividad de 70.000 trabajadores temporales como la de este guía ecuestre. Cada invierno teníamos hasta 3 metros de nieve que cubrían todo el territorio. El año pasado conseguí ganar 10 o 20 euros al día, pero hoy ya no sabemos qué hacer. Perdimos nuestros trabajos, ya ni siquiera puedo alimentar a mis caballos ni a mi propia familia. Estos últimos días, un grueso manto blanco ha acabado cubriendo las pistas de la estación de esquí. Pero estas nevadas tardías y repentinas provocaron varias avalanchas, incluida una víctima mortal. El Departamento Meteorológico de Srinagar registró un déficit de nieve del 80% con respecto a 2022. Una alteración climática que también provoca temperaturas entre 6 y 8 grados más altas de lo normal. Todo esto se debe al efecto del Niño, las temperaturas anormalmente altas registradas en la superficie del Océano Pacífico provocan perturbaciones atmosféricas. Como resultado, nos encontramos con pistas normalmente cubiertas de nieve, que se transforman en llanuras áridas. Los recursos hídricos ya están bajo presión y disminuirán aún más rápidamente. La falta de precipitaciones hunde al Himalaya y a sus 200 millones de habitantes en una ola de sequía que amenaza el equilibrio de la región. El lago Wular es el segundo lago de agua dulce más grande del continente asiático. En 30 años ha perdido la mitad de su superficie, llevándose consigo los recursos acuáticos. Todos los días, Nasser ve cómo el nivel del agua se debilita y las especies de peces desaparecen, reemplazadas por un lodo espeso. Como él, 30.000 pescadores siguen echando sus redes en las aguas empobrecidas del lago.
Solíamos pescar aquí, pero desde que bajó el nivel del lago todo se secó. Ahora tenemos que ir a zonas muy profundas para poder pescar. En promedio, un pescador traía entre 3 y 4 kilos de pescado al día. Ahora solo pescamos 500 gramos o 1 kilo como máximo. Estamos muy estresados. Está afectando nuestra salud mental. Somos pobres, no tenemos tierra y ahora estamos todos endeudados. Una carrera contra el tiempo para poblaciones que intentan sobrevivir a toda costa. Más arriba en el Himalaya, el valle de Zanskar, ubicado en la remota región de Ladakh. Los inviernos, cada vez más cortos, ya no permiten que los glaciares se regeneren, mientras que los 14.000 habitantes del valle dependen de esta fuente única de agua. El pueblo de Kumyk, encaramado en esta montaña desde hace 700 años, se vacía cada día un poco más. Hace 3 meses, Tenzin dejó su casa con su esposo y sus 3 hijos para establecerse debajo de la montaña más cerca del río. Como ella, 25 familias tuvieron que huir del pueblo para sobrevivir a la sequía. Nuestra antigua casa estaba allí, en lo alto de la montaña. Una veintena de personas aún no se han movido. Nos dieron esta tierra gratis, pero nuestros antepasados nos transmitieron nuestra antigua tierra. Éramos más felices en nuestro pueblo, si hubiéramos tenido suficiente agua, pero no tuvimos otra opción, tuvimos que irnos. En este desierto frío donde apenas llueve, el río Tserab se ha convertido en el último recurso de los agricultores para poder regar sus campos o para su uso doméstico. La cantidad de agua disponible cambia cada año. Nos acercamos al glaciar para buscar una solución, pero por falta de oxígeno no pudimos hacer nada. Es muy difícil porque ahora tenemos que instalar nosotros mismos las tuberías para llevar el agua del río a nuestra casa. Además, el agua se congela en las tuberías cuando las temperaturas son demasiado frías y eso es un verdadero problema. Pronto los aldeanos podrían enfrentarse a una nueva amenaza. El hielo derretido ayudó a formar 5.000 lagos glaciares. Con el calentamiento global, las paredes de los lagos podrían ceder y provocar inundaciones destructivas. Los científicos incluso predicen que a finales del siglo se derretirá el 80% de los glaciares del Himalaya. La textura del hielo y su color son inusuales, como residuos de nieve. Generalmente el hielo es azulado. Cuando los glaciares se derriten, el permafrost se derrite y libera metano a la atmósfera. Esto contribuirá al efecto invernadero. Habrá menos frescura proveniente de los glaciares y las temperaturas aumentarán cada vez más año tras año. Los glaciares alimentan los ríos más importantes del mundo, como el Ganges y el Mekong. Su derretimiento podría provocar la migración de cientos de millones de refugiados climáticos en las próximas décadas. De esta manera estamos terminando nuestra primera edición de Noticias en este lunes, en esta apertura de semana, y no es la única oportunidad en vivo. Nos volvemos a encontrar acá en el estudio a las 7, así que te esperamos para seguir informándonos con todo lo que pasa en las próximas 2 horas en adelante. Hasta las 19. Chau, chau.